Hoy vamos a hablar de relaciones, pero no acerca de las típicas historias amorosas, sino más bien de qué está pasando con las relaciones de hoy en día, porque todo se está tornando muy extraño. Siendo muy sincera, yo me aventuré a adentrarme en lo que puede ser la aventura de meterte en las apps de citas y todo este tema. Las que ustedes ya conocen, ¿no? En especial pues estando aquí en España. Nunca me había aventurado antes demasiado en mi país, no porque no quiera o esté discriminando a nadie, sino que me parece muy peligroso, sobre todo siendo mujer y pues viviendo en la ciudad que vivo. Entonces no me aventuraba, pero aquí me decían o me dicen que es mucho más seguro para la mujer vivir en general. Entonces por eso me aventuré a hacerlo acá. Y bueno, les cuento que solo he tenido 2 intentos de cita que han fracasado completamente, en cierto sentido. Porque en una el chico no llegó, porque pensó que nos íbamos a ver en otro lugar. Fue algo complicado, pero al final no nos vimos y no quise retomar. Y en la otra pues me cancelaron antes de ir. El punto es que, bueno, primero, ya que de pronto me abrí un poco, pero no quiero entrar en conversaciones demasiado personales. Siento que no estoy pues tan abierta en este momento a tener ese tipo de acercamiento con otras personas. Y segundo, pues esto motivó el debate con mi primo, con un primo mío, que fue un debate muy interesante, porque empezamos a hablar de cosas de diferentes temas que ambos hemos visto en internet, y son temas con los que estamos de acuerdo, y es acerca de, bueno, sobre todo un tema que he visto que se ha popularizado un poco, y es acerca de esta sociedad líquida. Básicamente hay un libro que se llama La modernidad líquida de Zygmunt Bauman, que habla acerca de cómo la sociedad actual, como que los procesos o las instituciones, más bien las instituciones que hay en la sociedad actual, se han ido volviendo líquidas. Él dice, usa este término porque él dice que antes las instituciones, como instituciones sociales y culturales, como el matrimonio o este tipo de instituciones, la familia, el matrimonio, etcétera, los roles del hombre y la mujer en la sociedad, pues eran instituciones sólidas, y que con el paso del tiempo y con los cambios que hemos experimentado como sociedad, que pues a mi parecer la mayor parte son muy positivos, pues sobre todo en el rol de la mujer, pues han cambiado esos roles, han cambiado esas instituciones, entonces se han vuelto como líquidas. Entonces si nos damos cuenta, pues las generaciones de ahora ya no quieren casarse, ya no quieren tener hijos, ya no quieren hacer muchas cosas que clásicamente pues se esperaban de los jóvenes a cierta edad. Pues por ejemplo, a mi edad yo ya sería una solterona en el siglo pasado, porque las mujeres se casaban muy temprano y empezaban a tener hijos desde el momento en que en que tenían la posibilidad de estar en su fase reproductiva. Entonces pues esto era pues algo bien complicado, y con el feminismo y tantas cosas tantos movimientos que han traído como una apertura más hacia los espacios en los que la mujer puede accionar y puede pues sentirse más libre, como votar, como el derecho al trabajo y tantos pues derechos que nos pertenecían como seres humanos, pero que hemos tenido que ganarnos a pulso, básicamente, que muchas feministas del siglo pasado nos ayudaron a tener esas posibilidades. Pues ahora podemos decidir no casarnos, decidir no tener hijos, decidir tener pues un trabajo y tantas cosas más. Entonces, sumado yo creo que esto tiene mucho que ver con las redes sociales también, porque sumado al auge de las redes sociales, del internet y de tantas cosas, pues se hizo posible algo como las aplicaciones de citas. Entonces, un video muy interesante que si encuentro se los dejaré en las notas del episodio, que yo vi en internet, decía que pues hoy en día
las aplicaciones de citas tenían como cierto dilema, o había cierto dilema al respecto, porque pues básicamente antes tú estabas en una comunidad y bueno, digamos yo como mujer, ¿qué hubiera pasado yo como mujer a mi edad en el siglo pasado? Pues yo estaba en una comunidad en la ciudad en la que nací, donde crecí y donde siempre he estado, a menos de que pasara algo extraordinario como que tuviera que tener un tipo de migración o algo así. Pero si no pasaba nada extraordinario, lo más normal era que yo me iba a quedar en donde nací, en donde crecí, e iba a aceptar los coqueteos o la galantería de los hombres que hubieran en mi comunidad. Y entre ellos, pues depende si había un acuerdo comercial o un interés literal, un interés como financiero, detrás monetario, no sé cómo decirlo. Sí, si había un interés de dinero por detrás, o pues si yo decidía hacerme la rebelde y me enamoraba de uno de estos hombres, pues me iba a casar con ese hombre, dependiendo de cómo fueran las reglas de mi comunidad también. Y me iba a casar por la iglesia, o bueno, dependiendo de la religión también. El hecho es que me iba a casar con esa persona, iba a tener ciertos hijos y paré de contar. Y ya, esas eran mis posibilidades, y lo que hubiera por fuera de eso era muy limitado, demasiado limitado. En cambio, pues hoy tú entras a una aplicación de citas que está en tu celular y ves de cientos y miles de opciones que podrían ser potencialmente tus parejas. Y ya no solo porque si yo me considero, no estoy haciendo un statement ni estoy saliendo del armario, pero si yo me considerase una persona bisexual, pues ya no solo tengo opciones de hombre, sino también de mujer y de muchas otras, o sea, de todas las que uno se imagine. Entonces, ese es el cuento, esa es la cosa, que antes eso no existía, y como ahora tenemos tantas opciones, y aparte pues el rol de la mujer en la sociedad ha cambiado tanto también, pues las relaciones se han tornado hacia un camino pues muy, muy incierto, porque la verdad es que efectivamente ahora estamos viviendo en una sociedad líquida donde no sabemos cómo relacionarnos, pero esa es la cosa. Como la forma tradicional de relacionarnos cambió, se volvió líquida, entonces ya no sabemos cómo hacerlo y hay que sustituirla por otra, pero no la hemos construido, o sea, aún no sabemos cuál es esa nueva forma de relacionarnos. Y muchos pudieran decir como, bueno, pues es como tú quieras, pero no es tan fácil. O sea, no es tan fácil porque yo puedo querer muchas cosas, pero la verdad es que la sociedad y las personas en el mundo y cada cultura tiene unas dinámicas muy diferentes, y por más que yo quiera relacionarme de X manera, si mi comunidad o las personas con las que me quiero relacionar no se relacionan de esa manera, pues no va a poder ser, simplemente, punto. Entonces la verdad es que los jóvenes tenemos un gran reto porque no sabemos cómo relacionarnos primero, y no sabemos cómo encontrar un sistema por el cual podamos sustituir esa forma de relacionarnos que había antes, sustituirla por otra que sea mucho más conveniente y congruente con la realidad de hoy en día. Entonces es como muy impresionante porque vemos que lo que decía, ya la gente no se quiere casar, no quiere tener hijos, los nuevos hijos son los perrijos y los gatijos, o sea, los gatos y los perros, las mascotas, ahora los consideramos nuestros hijos. Y si alguien tiene hijos en nuestro alrededor, pues es como un acontecimiento, ¿no? O sea, es algo como, ¡ah! Como puede ser increíble. Y pues tú, no sé tú, pero yo veo una persona de mi edad teniendo hijos y yo todavía pienso que es un embarazo adolescente a pesar de que tengo 22 años. Y yo sé que perfectamente si tuviera hijos en este momento, pues debería estar en la capacidad, pero pues no creo que esté en la capacidad. Pero bueno, el punto es que estas dinámicas han cambiado un montón, y con mi primo llegábamos a una teoría, y es que tal vez esto es solo una teoría loca que nos inventamos entre los dos y que realmente no tiene ningún tipo de fundamento. O sea,
Sí, sí, no me crean, mejor dicho, no tomen lo que les estoy diciendo de manera literal. Pero pues nuestra teoría va algo así. Tal vez la sociedad ha tenido muchos tipos de dinámicas, ¿no? Y como ustedes bien sabrán, cada especie tiene sus formas de intentar preservar la especie de alguna manera. Entonces, digamos, hay pájaros, hay animales en la naturaleza que hacen ciertas danzas para hacer más atractivos a, por ejemplo, los machos a las hembras y para incentivar la reproducción. Y bueno, cada especie tiene su estrategia. Pero resulta que nosotros ya hemos sobreutilizado esas estrategias y estamos en un mundo sobrepoblado, y esa es una realidad. La verdad es que nunca en la Tierra, en este planeta Tierra, había habido tantos seres humanos al mismo tiempo vivos en la historia de la humanidad. Entonces lo que planteábamos con él era que como hay una gran sobrepoblación, pues de pronto algo en nuestro conocimiento fundamental de la naturaleza o en nuestra esencia natural nos está predisponiendo a ser personas como que conectemos cada vez menos socialmente, y aparte que se crearon las redes sociales y diferentes vías de comunicación, pero esto nos está llevando hacia una tendencia en las que nos comunicamos menos personalmente, tal vez justo en esta época, porque nos preguntábamos por qué justo en esta época está pasando esto, y tal vez sea para hacer contraste con eso, para que precisamente pues no, como que dejemos de sobrepoblar la tierra, se reduzca un montón el número de humanos que existen y podamos seguir existiendo como especie, porque si lo piensan, la sobrepoblación también es un peligro para nuestra especie, porque si la tierra está demasiado sobrepoblada, pues va a llegar en un punto en el que no va a haber suficientes recursos para alimentar y para sostener a tantas personas. Y se ve mucho, ahorita los hay, solo que vivimos en un mundo desigual, pero puede llegar a un punto en el que esa no sea la realidad, puede llegar a un punto en el que estemos tan sobrepoblados que no haya suficientes recursos para todo el mundo, y eso es, pues eso es terrible. Entonces también es una forma de preservar la especie de alguna manera. Entonces llegamos como a esa conclusión de que tal vez nuestra naturaleza humana nos está diciendo como: marica, para de reproducirte, ya, no más. No necesitamos más seres humanos en este mundo. Y es como, ya, ok, ya para de reproducirte, por favor, porque entonces pues lo relacionamos con esto, con esta inexistente, bueno, al menos nosotros lo sentimos así, pero con esta gran dificultad que tenemos hoy en día para relacionarnos. Porque aparte, la otra cosa, el otro matiz que tiene este tema es que como tenemos tantas opciones, pensamos que siempre va a haber alguien mejor o alguien, sí, que tenga mejores cualidades, que está disponible ahí para nosotros, y lo que no vemos es que de tener tantas opciones, pues no escogemos ninguna al final, no nos quedamos con ninguna y no hacemos nada. Y no es que las instituciones de antes estuvieran mejor, porque no lo estaban, y con eso podemos estar de acuerdo. Con lo que sí podemos estar de acuerdo es que las formas de relacionarnos hoy en día están teniendo dificultades. Por eso es que a mí personalmente me gusta más relacionarme con las personas como físicamente, o sea, en el mismo espacio-tiempo, porque siento que te ayuda a como hacer relaciones mucho más duraderas, y también mucho más como honestas de alguna manera, porque yo siento que en internet ponemos como pues no estoy diciendo que digamos mentiras, pero sí tenemos como una especie de personalidad virtual, que muchas veces no se traduce en la misma personalidad que podemos llegar a tener cuando estamos frente a frente. Y no digo que sea esencialmente distinta, no, ni tampoco estoy diciendo que yo le mienta a las personas con las que hablo, no, tampoco. Pero la verdad es que mi forma de hablar y de expresarme con personas por internet no es la misma forma en la que me expreso y hablo con las personas cuando las tengo frente a frente. La dinámica es distinta. Entonces por eso yo siento que es una dinámica como mucho más honesta. Otra cosa que escuchaba en estos videos es que
cuando tú estás hablando por internet, tú puedes planear las cosas. Entonces tú tienes como esta dinámica de responder mensajes y tú tienes tiempo para responder, tienes tiempo para pensar en una respuesta y casi no hay espacio para la improvisación. Y algo que he notado mucho es que las personas que en estas apps de citas no les gusta tanto tener videollamadas o así, sino prefieren mucho hablar por mensaje. Y en la videollamada pues se da como un espacio para esto, para como la improvisación. En cambio, cuando tú estás frente a frente con una persona, pues todo es improvisación, básicamente no tienes ese tiempo para de pronto pensar en qué responder o para mostrar tu mejor cara de alguna manera o la respuesta más inteligente. De alguna manera te estás mostrando de una manera un poco más honesta, a pesar de que queramos mostrar como la mejor parte de nosotros, es un poco más honesto porque pues básicamente estamos improvisando y tenemos que decir casi, pues no tan así, pero muchas veces casi de las primeras cosas que se nos vienen a la mente. O sea, no puedes estar dejando a una persona cuando estás frente a frente esperar una hora mientras pues piensas en qué responder. No, o sea, eso sería muy raro. El punto es que sí, o sea, no hay espacio para la improvisación en estas dinámicas como virtuales y es mucho más fácil fingir ser una persona que no eres también, que puede que muchas personas lo hagan, no lo sé, pero el punto es que sí, esa es como nuestra teoría. Yo quisiera saber si ustedes piensan que de hecho hay una nueva forma de relacionarnos que de pronto ya existe, de pronto de la que no tengo conocimiento o que de la que no soy consciente, también puede ser, porque sí, también puede ser el tema, no sé, de pronto estamos siendo un poco pesimistas, pero yo veo que cada vez más vamos hacia un futuro en el que pues en el que sí, tenemos relaciones cada vez más pasajeras, más momentáneas, más rápidas, y desechamos fácilmente y también estamos envueltos como un poco en esta cultura de dejar ir y el amor propio malentendido. Y pues no, hay cosas que hay que cuestionarse también. Entonces cuéntenme si ustedes creen que hay alguna manera en la que nos podamos relacionar o en la que podemos cambiar estas instituciones que existían antes. Y si ya la hay, pues sí, yo quiero saber, cuéntenme.